Uno de los temas centrales de esta cuarentena es la situación de niños, niñas, adolescentes en este proceso escolar, donde la cuarentena comenzó 19 de marzo y todavía sigue, y sabemos todos que va a continuar. Bueno, ya más de un mes de este proceso, hay una mirada atenta sobre cómo viene sucediendo en todos los aspectos, desde el educativo, emocional, familiar, etcétera. Para hablar sobre ello estamos en comunicación con María Laura Torre, ella es la secretaria adjunta de SUTEBA, de gremio de educadores de SUTEBA. María Laura, ¿cómo te va? Te saludan Eugenia y Sabrina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la Hola. pregunta Ahí está. de eso de ustedes desde el gremio están teniendo una participación bastante activa en todo este proceso. Bueno, ¿cuál es tu evaluación y qué es lo que se está haciendo? Bueno, la verdad nosotros empezamos, cuando digo no, digo en términos de las que el 16, o sea que fue antes a lo que le llamamos la cuarentena. Las clases se suspendieron a partir del 16 de marzo, casi a una semana que había comenzado la escuela secundaria y 2 semanas del inicio del resto de los niveles y modalidades. Así fue, ya ahora mirado con el diario del lunes, ¿no? Después de un mes y pico, fue muy fuerte al principio. Eh, que había muchas cosas que no imaginábamos, porque teníamos en ese momento y en esa semana, en la primera semana, la cabeza en un estado de como si estuviésemos viviendo una etapa corta y hoy ya sabemos que no es una etapa corta, que es una etapa que viene larga y que es extraordinaria. Entonces no hay respuestas comunes a aquello que nos está sucediendo desde el 16 de marzo, ya no solamente en la suspensión de las clases, sino todo lo que fue sucediendo. Y la verdad con mucho desorden desde todos los aspectos, desde el emocional, desde el desorden que produjo, bueno, poner en plano la situación de la educación pública, bueno, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, una provincia marcada fuertemente desde muchas desigualdades, también quizás como está el país. Pero en estas desigualdades también mira, lo que sí tenemos muy claro es de dónde partíamos, de qué situación habíamos cerrado el ciclo lectivo 2019. Eso lo tenemos absolutamente claro. Lo que no sabemos es cuándo, ni cómo, ni a qué lugar vamos a volver. Y en este proceso del cómo estamos, bueno, y en este tema de las desigualdades también, empezó a aparecer esto que le llaman la continuidad pedagógica, que ya no tiene mucho de continuidad, sino que tiene mucho de comenzar a pensar y a reinventarnos como docentes con diferentes formatos, pero aparte en este reinventarnos con diferentes formatos, también estamos en casa y estamos yendo a escuela porque el reparto de alimentos se sigue haciendo y todos los docentes en esto estamos presentes para que esto lo primero que las familias necesitan es la. Ahora también al estar en casa están nuestros hijos, están toda la familia, y esto cuando digo con mucho desorden es porque aparte también se desordenó la vida familiar, la vida escolar, bueno, lo que le pasa a cualquiera seguramente de ustedes que tiene hijos, que aparte de estar trabajando probablemente en la radio, también tienen que hacer la tarea en casa con los chicos, más el trabajo. Bueno, cuando digo desorden creo que cada uno sabe de lo que estoy hablando, Sí, ¿no? sí. Vos sabés que abrís una multiplicidad de dudas en mi caso. Primero preguntarte si pudieron dentro de este mes acomodar un poco ese desorden a la vista de lo público. Pareciera que sí, que lograron adaptarse a las nuevas tecnologías, llegar a aquellos pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires que no tienen acceso a una computadora o a la conectividad, que los las escuelas que además funcionan como comedores, ¿no? Lo siguen haciendo y duplicaron el alimento, pero contame vos. Mira, hay algunas, porque aparte
cuando vos vas preguntándome todo eso, hay algunas preguntas que ya tienen como en sí mismo su respuesta, de una que no hiciste, pero que tiene que ver con un famoso debate que apareció fuertemente en los últimos años y que hoy tiene una primera respuesta, ¿no? Ya creo que nadie debate si el Estado tiene que ser un Estado fuerte y presente, porque Sí. hoy ya, no solamente empezando por el tema de la salud, sino también por el tema de la educación. Así que las cosas también se fueron acomodando porque del comedor pudimos pasar a la resolución de los bolsones de alimentos y después pasar a que, la verdad, nada alcanza. En situaciones de algunos barrios, fundamentalmente de lo que le llamamos el conurbano profundo, es muy difícil, pero también y yo creo que así es algo muy importante, porque cuando ve que la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Estado de la provincia de Buenos Aires, trabaja conjuntamente con educación y con los estados municipales, y entonces uno ve que ahí las cosas empiezan y empezaron y se fueron acomodando de una manera muchísimo mejor. Si vos me decís si los bolsos de comida me alcanzan, bueno, no, siempre estamos pidiendo más, porque la verdad a medida que van pasando los días la situación se agrava muchísimo más, pero también aumentó la cantidad de alimentos entre la segunda y la quinta semana. Y la verdad hay compañeros que están en una situación, ya me voy al tema de lo pedagógico, compleja, porque, mira, ayer hablaba con un compañero que me contaba, tiene 4 escuelas secundarias. En las 4 trabajan de diferente forma, hasta porque están Claro. situadas en diferentes lugares. Entonces una tiene las aulas virtuales, la otra a partir de un blog, la otra se trabajan con los WhatsApp, o sea que, aparte porque una cosa es imaginar un profesor que está enviando tarea, y otra cosa es imaginar que lo que no existe es el aula. Claro, eso quizás lo Sí, podemos sí. imaginar los docentes nada más, pero Claro, no es claro. el aula es un lugar de producción colectiva, Ujú. bueno, da para mucho, pero digo, no existe el aula, entonces ese aula que muchas veces un profe de matemática la tiene durante una hora, esto se traslada a muchas horas en muchos WhatsApp o en muchos, bueno, es muy complejo esto que le llaman teletrabajo, es muy complejo para nuestros compañeros y nuestros compañeros, y estamos viendo cómo ir trabajando también desde la organización sindical, con los y las delegadas de las escuelas, trabajar con los directores. Yo creo que ha habido muchísima ansiedad por lo desconocido, porque igual hay cosas buenas, ¿no? En este sentido, terriblemente, en el peor momento, hoy nadie duda que no es lo mismo estar en la escuela que no estar, que no da lo mismo tener docentes que no tenerlos, ¿no? Me parece que hoy se empieza, digamos, a poner sobre la mesa otras respuestas de otros debates de otros momentos, pero que bienvenidos sean que así suceda. Y para nosotros hubo algo que me parece que se está logrando con muchísimo esfuerzo de parte de los y las docentes, que es el vínculo. Si uno no pierde el vínculo con los alumnos y con las familias, es posible que se produzcan otras cosas más adelante. Porque la verdad nosotros sabemos que no estamos ya pensando en una vuelta, porque el propio ministro de Educación de la Nación plantea que hoy no hay fecha, que no hay vuelta. Y cuando nosotros miramos para adelante, entonces sabemos que el camino a transitar en este formato va a ser muy largo. Si ese vínculo se rompe, el resto no existe. No hay continuidad pedagógica posible, hay un vínculo que pasa por un montón de cosas, porque, a ver, imaginémonos, creo que lo han dicho por la tele, por un montón de lugares, no es lo mismo un pibe, una piba adolescente en un barrio humilde, Virrey del Pino, que estar en el primer cordón, llámalo Avellaneda, 3 de Febrero, Ramos Mejía, donde Ujú. tenés 2 piezas, donde tenés a lo mejor 2 computadoras, y los profes le damos clases a ambos. Y las profes y los profes estamos intentando que ese vínculo no se rompa, pero aparte hay un vínculo y hay una temporalidad, es toda temporal, ¿no? Pero hay una Sí. temporalidad también en el tema de esta cuarentena que encierra, y imagínate un adolescente.
Un adolescente que pierde el vínculo con sus compañeros y compañeras. El tema de la depresión. Bueno, te digo que es muy difícil, hay situaciones que se ven muy, pero muy complejas que hay que atenderlas fuertemente, ¿no? Y María Laura, pensaba también el tema de las prioridades, como vos lo planteás, ¿no? Esto de hasta dónde seguir los contenidos o a dónde en realidad ir, esto que vos decís, atender casi exclusivamente el poder sostener ese grupo, ¿no? El maíz como alguien presente, aunque de manera virtual, más allá de los propios contenidos que se intentan acercar. Mira, yo creo que eso fue un mensaje que de diferentes formas también planteó la propia Dirección General de Cultura y Educación en el priorizar el tema de los vínculos. Después tenés las conducciones, a veces les cuenta interpretar más temprano que tarde algunas cuestiones, pero me parece que se empezó a tranquilizar, entre muy comillas, una sensación que empieza como a acomodar, ¿viste? Yo siempre digo, los melones en un camión se acomodan cuando el camión empieza a andar. Bueno, esta cuarentena empezó a andar y empezó a acomodar algunas cuestiones, pero yo creo que hay una sensatez muy grande de parte de toda la docencia bonaerense en poner un foco muy grande en el tema de la alimentación de nuestros alumnos y alumnas, y un foco muy, muy grande en no perder ese vínculo para que suceda el hecho educativo de esta forma, que nadie puede pensar que es igual que estar en la escuela. No, pero me parece que, y en esto contesto a lo que vos decís, uno va variando, obviamente, los contenidos, los va transformando, pero también tenemos que agarrarnos, digo, por si alguien se olvidó, lo escuchaba la vez pasada el ministro de Educación de la Nación, donde planteaba fuertemente que no es un momento de evaluación, no es un momento de evaluaciones. Esto lo digo en voz alta para que escuchen mis compañeros docentes y docentes de toda la provincia y también de la gestión privada, porque no se puede llenar de tarea porque sí una sumatoria de contenidos exigiéndole a los compañeros, muchas veces tienen una presión muy fuerte los compañeros de las escuelas privadas. Y acá también hay que prestar muchísima atención, porque el vínculo es exactamente el mismo. Entonces, en esto hay que ser muy cauteloso. El propio ministro habló de que no son momentos ahora de evaluar. He escuchado por ahí que en alguna jurisdicción, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires han hasta pedido, están pensando en pedir los boletines. Es una barbaridad. Eso es una locura. Por lo menos en este momento es una locura. Habrá que transitar un poco más. Y después, bueno, vos imaginate las generaciones que nosotros tenemos dentro de la docencia, ¿no? Docentes que recién habrán cumplido 23, 22, 24, 25 años y compañeras y compañeros que tienen más de 50. Y esas generaciones han atravesado cercanías con la tecnología muy diferentes y que de golpe tuvimos que aprender rápidamente a utilizar un montón de herramientas que todavía estamos en proceso de no solamente de aprender a utilizarlas, sino realmente de poder incorporarlas en esto que nosotros decimos, bueno, cómo le llega el contenido, cómo le llega aquello que nosotros queremos enseñar a los alumnos. Así que la verdad es una situación inédita, extraordinaria, y vos pensás que mientras nosotros hablamos de esto, uno, el pasado le decía a mi marido, le digo, pensar que hasta hace quizás no mucho tiempo uno prendía la tele, ¿no?, y te hablaban del riesgo país, y hoy lo primero que ves es la cantidad de muertos. Los muertos en Estados Unidos, los muertos en la Argentina. Es muy fuerte lo que está pasando. Sí, el cambio del orden de la información es impactante. Ahora te consulto por esto, si bien no sabemos cuándo se va a producir la salida del aislamiento en las escuelas y en las universidades también, a nivel educativo, ¿qué es lo que, más allá de que no sepamos, digo, me imagino que ustedes ya están como planificando algo en particular y la pregunta vinculada expresamente a, bueno, dijo, creo que fue Trota quien dijo que a lo mejor el año lectivo se extendía hasta marzo, ¿no?
Sí, Tota en algún momento lo escuché decir, hablaba de un ciclo lectivo 2021. Ujú. Eh, la verdad yo creo que puede ser una opción. Es muy difícil pensarlo en términos de acreditaciones, de cómo se va a evaluar el año, la verdad, lo estamos empezando a discutir, eh, inclusive algunas consideraciones para tener en cuenta en términos de cómo va a ser la vuelta, porque aparte otros países intentaron volver y no pudieron, tuvieron que retroceder, porque el Ujú. aislamiento, bueno, lo mismo que le pasa a las universidades, ¿no? Pero yo veía la vuelta, un inicio de vuelta en Dinamarca, miraba las fotos de las aulas y no me imaginaba una vuelta pautada en la provincia de Buenos Aires en las condiciones que han quedado nuestras escuelas, ¿no? Pero no solamente hablo del sector público. Vos tenés hoy en el sector privado también aulas donde tienen 40, 45 alumnos. Eh, Así que, digamos, no es muy difícil pensarlo, la vuelta, en términos de que ninguna vuelta va a estar exenta de un aislamiento, a ver, o de una, ¿cómo se llama?, separación de Claro. personas. Bueno, hay un espacio que es muy complejo en esa vuelta y la verdad nos cuesta muchísimo pensarla, pero aparte también estamos ya comenzando, bueno, a escribir, a intercambiar también desde la Internacional de la Educación, la que involucra a CETERA, poder pensar también en qué nos está pasando en todas las provincias del país, pero también en otros países con respecto a la situación, cómo se vuelve, porque en el cómo se vuelve es cómo vamos a volver, a qué escuelas vamos a volver, con qué alumnos, con qué docentes, con un Estado también que va a ser diferente. Así que va a ser, yo creo, porque de algunas cosas volvimos, ¿no? Yo al principio lo podía decir más suelta de cuerpo, hoy estoy muy lejos de pensar que va a ser parecido. Yo pensaba, nosotros volvimos bueno, de la situación, me acuerdo de la gran inundación en Santa Fe. Después volvimos en provincia de Buenos Aires cuando fue la gripe A. Tuvimos casi un mes, no, casi un mes sin clases. Volvimos de Moreno después de la muerte de Sandy y de Rubén. Volvimos en Neuquén después de mucho tiempo sin clases, después de la muerte de Carlos Fuentealba. Te estoy dando como diferentes cuestiones por las Sí. cuales volvimos de muchas inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de esto, de esta pandemia y de esta cuestión global que excede a la provincia, a nuestro país, a Latinoamérica, digamos, que involucra a todo el mundo, nunca nos pasó de poder pensarnos en una vuelta eh, a la escuela, ¿no? Igual, por suerte o por desgracia, hay otros países que ya están empezando a ensayar algunas vueltas, y esto también a nosotros nos ayuda a pensarlo también de conjunto. Así que no Claro. sé si te aclaro demasiado, pero es muy difícil. Mira, yo Sí, sí, leía sí. un artículo de Philippe Morier, no sé cómo se pronuncia, el francés, tan interesante, donde planteaba algunos debates que hay que empezar a dar para la próxima vuelta a la escuela, y yo creo que esos son los debates que nosotros tenemos que abrir y que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con que el teletrabajo no reemplaza el trabajo de los docentes, lo que significa el aula, lo que significa la escuela. Y me parece que también es algo muy interesante en este momento a profundizar un debate que parecía abstracto y que hoy cobra mucho sentido conjuntamente con las políticas públicas, las políticas de Estado, que tiene que ver con qué es la mercantilización de la educación. Y entonces discutir si el debate que viene es consumir los software que, bueno, no la quiero largar, pero me parece que se abren Sí. un montón de aristas para poder profundizar el debate, ¿no? Bueno, siempre en situaciones así de crisis, lo importante es que te da un espacio también, te obliga a que comencemos a reflexionar, ¿no? Es como yo hoy pensaba, mira, María Laura, que uno dice, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Y después también pensaba, bueno, tampoco nuestra normalidad era tan Claro, feliz tan normal. y tan hermosa aparte y tan ideal, ¿no? Digo, quizás seguramente volveremos a otro tipo de vida que será progresiva, que no va a ser la normal anterior, pero bueno,
es un tema que da para mucho y aparte es un tema central porque estamos hablando de nada más y nada menos que de educación. María Laura, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Radio Universidad. No, al contrario, gracias a ustedes, y me parece que el tema de la normalidad está muy bueno ponerlo porque hay algunos que quieren volver a la normalidad y hoy la disputa está en cada uno de los lugares que nosotros estamos discutiendo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la alimentación, y me parece que nosotros no queremos volver a la normalidad que algunos quieren que volvamos. Absolutamente. Así que un abrazo muy grande y gracias por llamarme. Buenísimo, muchas gracias María Laura. Chau. Chao. Hablábamos con María Laura Torres, secretaria